El Financial Times, uno de los diarios más leídos del mundo, lanzó una editorial el día 18 de abril de este año, del 2022, sobre el tema Malvinas. Es importante pasar el límite, digamos, de reproducir el artículo, que es lo que han hecho muchos periódicos locales aquí en Argentina. No ha tenido tanta repercusión en Reino Unido, pese a que ser uno de los diarios de mayor tiraje, ¿no? Y cuando me refiero a pasar un poco más de reproducir el artículo, me refiero a tratar de leer el entre líneas, ¿no? Cuál es el mensaje político que está inmerso dentro de ese artículo. Lo primero que resalta es que la gente del editorial del Financial Times tiene un impacto visual sobre lo que es Malvinas para los argentinos, ¿no? Ellos arrancan diciendo que ven muchas banderas que con el lema "Las Malvinas son y serán argentinas". Eso es un punto a favor de la ciudadanía argentina, lo hemos planteado hace mucho en un artículo donde explorábamos los avances que va haciendo el sector del gobierno, el sector de la política en general y el sector social, ¿no? Ustedes fíjense que para uno de los diarios más importantes del mundo, el mayor impacto que tiene sobre la actividad que los argentinos hacen en relación a Malvinas es el constante reclamo que está inmerso en toda la sociedad. Es decir, que el Financial Times reconoce que la Argentina está malvinizada. Y ellos lo dicen, hay un montón de banderas que dicen las Malvinas son y serán argentinas. Ahondan un poco más y dice, eso se ve en carteles, en membretes de hojas oficiales, en remeras, y en particular mencionan esta frase, dice, recuperar Malvinas es para los argentinos una obsesión nacional, ¿no? Entonces, este diario que no está escrito para nosotros, sino que está escrito para la cúpula gobernante de Reino Unido y para la élite global, dice, ojo que acá hay un pueblo que va a seguir defendiendo esta idea y parece que por muchos años más, ¿no? Eso es lo que está avisando. Insisto, el artículo no está escrito para nosotros, sino que es en torno a ellos. Habla de que de manera discursiva el Reino Unido está en un aprieto hoy en día al enfrentar el tema de Rusia, de la ocupación que están haciendo los rusos en Ucrania, y menciona que se cae en un doble estándar que lo remarca Cristina Kirchner del lado argentino, en donde el Reino Unido intenta desplazar a los rusos diciendo que hay una ocupación ilegal cuando mantiene una ocupación ilegal en Malvinas, ¿no? Cuando hablan de el orden de importancia, ¿no? Y esta perpetuidad que tiene la Argentina en el reclamo, ¿no? Que va a seguir y que ya no depende de una sola persona, ellos se quejan directamente y dicen, la Constitución argentina promete recuperar y lograr el ejercicio pleno de la soberanía, ¿no? Esto, ¿por qué es importante remarcar estas cosas? Porque en Argentina, desde los sectores de la sociedad civil, se hacen muchos eventos, se hacen nos organizamos, tratamos de llevar propuestas, hacemos un seguimiento de las actividades que hace Cancillería, se intenta que eso mejore, pero es importante ver desde el otro lado cuáles son las acciones de las que hace toda la Argentina que ellos consideran importantes y relevantes, ¿no? Entonces, fíjense, la primera es una presencia masiva del lema "Las Malvinas son y serán argentinas", ¿no? Ese lema específicamente que viene un británico a la Argentina y lo ve por todos lados, ¿no? Ese es un punto a favor nuestro. El otro punto, miren cuál es, ¿no? Si bien siempre se reconoce esto cuando se habla de que la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional habla sobre recuperar el territorio de Malvinas y lograr el ejercicio pleno de la soberanía en esa zona, lo que es importante es que para un diario como Financial Times eso es súper relevante, ¿no? O sea, está en el mayor nivel de las leyes el compromiso argentino de la sociedad argentina con recuperar Malvinas y también, como vimos anteriormente, está inmerso en la sociedad, ¿no? Eso es lo que están diciéndose entre ellos. También aborda el tema de cómo ven ellos que los argentinos vemos a los habitantes de las Islas Malvinas, ¿no? O sea,
no es literalmente cómo los argentinos vemos, sino cómo les llega a ellos esa noticia. La sintetizan en esta frase, dicen, colonia de inmigrantes sin derecho a la autodeterminación, ¿no? Esa sería otra frase, otro eslogan que no tiene la misma circulación que el que mencionábamos recién de Malvinas son y serán argentinas, pero este eslogan les pega también fuerte, ¿no? Colonia de inmigrantes sin derecho a la autodeterminación. El mismo diario Financial Times brinda algunas estadísticas y dice que actualmente hay 3.400 habitantes en las islas, de los cuales 1.200 son tropas británicas, es decir, que el 35% de los habitantes en Malvinas son soldados, por lo tanto estamos hablando de manera indiscutible de una ocupación que ni siquiera es una ocupación social, es una ocupación militar, ¿no? ¿Cuáles son los puntos fuertes que remarca este diario en la economía de las islas para los isleños? Dice, el desarrollo de la pesca y del turismo. Sí me llama la atención que no se mencione allí las exploraciones petroleras, ¿no? Me llama bastante la atención y tampoco se habla mucho de la base militar. Son dos temas ausentes, ¿no? Yo creo que el artículo apunta un poco a analizar la cuestión de costos y dice de qué viven los habitantes, es decir, los 3.400 menos los 1.200 que son tropas. Y bueno, viven de la pesca y del turismo. Y fíjense esto que hay que leerlo dos veces. Como punto de cooperación entre la Argentina continental y las Malvinas ocupadas por los británicos, hablan de los asuntos humanitarios. Pero cuando ustedes hacen una segunda o una tercera lectura del artículo, van a ver que lo que ellos pretenden recuperar son los vuelos comerciales, ¿no? Pretenden bajar costos fomentando los vuelos comerciales entre el continente y Malvinas. Y cuando uno relee esa parte, que está más hacia el final, vuelve aquí y entiende que lo que buscan es explorar, expandir el tema de los asuntos humanitarios en donde Argentina afloja y hace vuelos para ampliarlo a vuelos comerciales en general, ¿no? No sé si se entiende la lectura. Cuando uno viene leyendo de lo primero, de arriba hacia abajo, ve esto. Hay un punto de cooperación entre argentinos y británicos que tiene que ver con asuntos humanitarios. Pero cuando uno lo termina de leer y lo vuelve a leer, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar que el Reino Unido necesita, o por lo menos Financial Times le dice a la élite dirigente del Reino Unido, necesitamos bajar los costos de mantener las Islas Malvinas y parte de ello pasa porque haya vuelos comerciales y un buen vínculo comercial entre la Argentina continental y Malvinas, y por eso les tira la pista diciendo Argentina cede a realizar vuelos cuando hay asuntos humanitarios. Entonces ampliemos eso para tener un vínculo comercial y una ganancia en ese sentido, ¿no? Esa es la lectura. Por lo tanto, esto nos hace repensar si estos vuelos de asuntos humanitarios terminan fortaleciendo o no la posición de la soberanía o el reclamo de soberanía argentina. En este punto no estoy diciendo ni a favor ni en contra, solamente estoy marcando que para el Reino Unido, por lo menos en la visión del Financial Times, sería un punto a favor de ellos, ¿no? Para tener muy en cuenta. Volviendo a los costos británicos, un poco de lo que ya hablaba recién, se quejan que no hay vuelos a la Argentina continental, no hay conexiones en materia pesquera y colaboración pesquera y establecen un ejemplo, dice un parto, ¿no? El nacimiento de un niño que se complica en Reino Unido y necesita una internación, en lugar de hacer 400 millas hacia la Argentina continental, tiene que hacer 8.000 millas hasta Reino Unido, ¿no? Como para poner en contexto. ¿Y cuál es la propuesta del Financial Times? Que es que allí va muy en forma directa para que no haya tanto desvío, digamos, en la discusión. Lo primero que plantean es levantar como una medida de negociación, ¿no? ¿Qué debería ceder el Reino Unido para que la Argentina ceda a otra parte? El Financial Times dice, dejando de lado la discusión de la soberanía, es decir, sin entrar a discutir la soberanía, levantar el embargo militar sobre la Argentina, como gesto de buena voluntad. Ya volvemos sobre ese punto.
dice, para poder lograr fomentar el vínculo bilateral, recuperando el vínculo aerocomercial con Buenos Aires, lo que hablábamos recién, y tratar de captar turistas de la Patagonia y del territorio antártico, ¿no? Lo que quiere ser, según Financial Times, lo que propone para Malvinas, es ser una parada turística más que, desde la cual se vaya hacia la Patagonia y hacia el territorio antártico. Fíjense, esto del punto uno, ¿no? Levantar el embargo militar. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes en los últimos 30 años a funcionarios de la diplomacia argentina, funcionarios de Cancillería o del Ministerio de Relaciones, del Ministerio de Relaciones Exteriores, sería lo mismo, o del Ministerio de Defensa, quise decir, que se expresen sobre el levantamiento del embargo militar que tiene la Argentina? Realmente muy pocos, por no decir prácticamente ninguno, ¿no? En cambio, siempre se habla de que instar al Reino Unido a que se siente a negociar. Pero la Argentina no reclama sobre el levantamiento del embargo militar. Por lo tanto, allí aparece un punto bastante importante sobre el cual debemos ahondar y trabajar, ¿no? Este es el artículo original, allí está la fuente en la página del Financial Times, lo puede leer todo el mundo, que es la reconstrucción de la confianza sobre las Islas Malvinas, ¿no?